¿Una versión moderna del colonialismo basada en combustibles fósiles? Desde Colombia hasta Gaza y más allá, debemos reconocer las ideas, los movimientos y los derechos de todos los pueblos que estuvieron y aún están sujetos a la violencia del colonialismo fósil. Aviva Chomsky. 9 de agosto de 2024. La Progressive. El 9 de agosto de 2001, en Colombia, la policía antidisturbios y las fuerzas de seguridad privadas de la mina de carbón Cerrejón, una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo, rodearon la remota comunidad de Tabaco. Luego, sacaron a los residentes de sus casas y demolieron con excavadoras lo que quedaba de las estructuras del pueblo. Después de todo, había carbón bajo tierra y la propietaria de la mina, ExxonMobil Corporation, quería acceder a él. Desde esa fecha, los residentes desplazados de Tabaco han luchado por una compensación y, como garantizan tanto el derecho colombiano como el internacional, la reconstrucción de su comunidad. Hasta ahora, no han tenido suerte. Cabe destacar que el 9 de agosto fue y sigue siendo el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, declarado por las Naciones Unidas en 1994. De hecho, ese fue el día en que el recién formado Grupo de Trabajo de la ONU sobre Poblaciones Indígenas celebró su primera reunión en 1982. Los pueblos indígenas, por supuesto, han estado bajo asedio de los colonizadores durante cientos de años, aunque sus luchas por la tierra y la soberanía solo obtuvieron verdadero reconocimiento internacional a finales del siglo XX, una época en la que, irónicamente, sufrieron nuevos ataques a sus territorios a nivel mundial. Desde la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento sin precedentes tanto de la población mundial como de los niveles de consumo global han impulsado el uso de los recursos mucho más allá de cualquier límite imaginable. Y esa lucha por los recursos no hizo más que acelerarse a partir de la década de 1990, lo que implicó una mayor invasión de los territorios indígenas y, por supuesto, una inminente catástrofe climática. La resistencia de los pueblos indígenas al extractivismo los ha convertido en protagonistas cruciales de los movimientos ambientales y climáticos actuales. Pero eso es solo una parte de la historia. Desde entonces, sin embargo, la creciente visibilidad y poder de los movimientos indígenas han creado un enorme potencial para transformar nuestro mundo de forma positiva. Si bien la lucha de los habitantes de Tabaco ha sido, en muchos sentidos, emblemática de las luchas indígenas contra el extractivismo, la historia es más compleja. En primer lugar, Tabaco en sí no es, de hecho, una comunidad indígena, sino una comunidad que desciende en gran medida de africanos traídos al Nuevo Mundo como esclavos. Un énfasis encajonado en la indigeneidad puede dificultar la comprensión de las luchas no indígenas por la tierra y el medio ambiente. Además, no todos los indígenas son rurales y el estereotipo minimiza la realidad de estos movimientos. Finalmente, ideas populares, pero erróneas, sobre la indigeneidad subyacen a la afirmación de una presencia judía indígena en Palestina, ideas que divorcian la indigeneidad de su contexto histórico. Un análisis más profundo del colonialismo y los pueblos indígenas puede ayudar a aclarar la naturaleza de estos movimientos en la actualidad y, curiosamente, también algunos de los debates en torno a la cuestión israelí-palestina. Definición de pueblos indígenas. Hoy en día, los pueblos indígenas viven bajo la jurisdicción de los estados nacionales, y estos países los definen de diversas maneras. En Estados Unidos, se es indígena si se pertenece a una tribu reconocida a nivel federal. Colombia formalizó el reconocimiento legal de la indigeneidad en su Constitución de 1991 y en leyes que detallaban los requisitos específicos que un grupo debe cumplir para convertirse oficialmente en una comunidad indígena. Al igual que otros países latinoamericanos, también reconoce legalmente a comunidades afrodescendientes como Tabaco. En el caso de Israel y Palestina, no existe estatus legal alguno de indígena, aunque el concepto se ha convertido en un arma en el debate político sobre quién tiene derecho sobre la Palestina histórica. Los pueblos indígenas de América fueron identificados inicialmente como indios por los colonizadores europeos. Quienes así se definían carecían de un sentido previo de identidad común,
que solo se desarrolló a través de la experiencia histórica de la colonización. En Estados Unidos, las organizaciones panindias surgieron inicialmente en respuesta a la creación de internados residenciales para integrar por la fuerza a niños nativos americanos en lo que eran versiones funcionalmente educativas de prisiones. A partir de finales del siglo XIX, niños de orígenes muy diversos y que hablaban diferentes idiomas fueron forzados a ingresar en las mismas escuelas reglamentadas. El movimiento indígena americano, más radical, surgió a finales del siglo XX entre indígenas de diferentes naciones reunidos, gracias en parte al programa de reubicación voluntaria de la década de 1950, que llevó a más de 100.000 nativos americanos a ciudades como Chicago, Denver y Los Ángeles. No es sorprendente que las identidades indígenas colectivas en Estados Unidos se basaran no en afinidades lingüísticas, culturales o étnicas de larga data, sino en la experiencia común de conquista y despojo. Solo en la década de 1980 el derecho internacional comenzó a reconocer una experiencia histórica común entre los pueblos indígenas de todo el mundo. El relator especial de la ONU para Asuntos Indígenas ofreció lo que se ha convertido en una definición fundamental de los pueblos indígenas, aunque las Naciones Unidas nunca la adoptaron formalmente. Las comunidades, pueblos y naciones indígenas son aquellos que, teniendo una continuidad histórica con las sociedades preinvasionales y precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de otros sectores de las sociedades que prevalecen actualmente en esos territorios. Esta formulación se amplió posteriormente para reconocer a los pueblos indígenas de África y Asia, cuya experiencia de subyugación, marginación, despojo, exclusión o discriminación provenía generalmente de los estados-nación independientes que gobernaban su territorio, y no directamente de la colonización europea. Dos importantes innovaciones en el derecho internacional, el Convenio 169 de la OIT de 1989 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, UNDRIP, de 2007, reflejaron la creciente fuerza del activismo indígena global y reconocieron la creciente amenaza de los ataques extractivistas a las tierras indígenas. El Convenio 169 de la OIT creó un requisito legal para la consulta previa, es decir, un requisito para que los gobiernos permitan a las comunidades indígenas tener voz en cualquier proyecto de desarrollo que pueda afectar sus tierras. La UNDRIP reforzó esta disposición al otorgar a las comunidades el derecho a vetar proyectos a los que se oponen, exigiendo a los gobiernos que obtengan el consentimiento libre, previo e informado antes de emprender cualquier proyecto que afecte a tierras indígenas. Probablemente no les sorprenda saber que ni Estados Unidos ni Israel ratificaron el Convenio 169 de la OIT ni apoyaron la UNDRIP. Colombia, por otro lado, ratificó el Convenio 169 de la OIT, incorporándolo a su Constitución de 1991 y extendiendo dichas protecciones más allá de los pueblos indígenas a comunidades afrocolombianas como Tabaco. Sin embargo, en la realidad, como demuestra la experiencia de Tabaco, estos derechos legales continúan vulnerándose. Mientras Colombia y otros países latinoamericanos fortalecían los derechos indígenas, reformulando sus estados-nación como orgullosamente multilingües, multiculturales y plurinacionales, la Ley del Estado-Nación de Israel de 2018 afianzó aún más el etnonacionalismo judío allí. Colonialismo fósil. El uso de combustibles fósiles genera niveles masivos de residuos tóxicos, incluyendo, entre otros, las emisiones de gases de efecto invernadero que actualmente sobrecalientan nuestro planeta. El aumento del uso de combustibles fósiles, la revolución industrial en cada una de sus fases, también aceleró el uso de otros recursos. La industria puede seguir produciendo más y mejores productos, pero solo extrayendo más recursos y generando cada vez más residuos. Como resultado, la expansión geográfica, ya sea denominada destino manifiesto, colonialismo o globalización, ha sido inseparable del creciente uso de energía, si bien ambos estuvieron íntimamente ligados a un ataque de 500 años contra las tierras y formas de vida indígenas que continúa en la actualidad. Sorprendentemente, a pesar de siglos de expansión colonial, los pueblos indígenas aún controlan aproximadamente una cuarta parte del territorio del planeta. Principalmente, no les sorprenderá saberlo,
Áreas ignoradas por los colonizadores industriales por ser demasiado frías, demasiado calientes, demasiado húmedas, demasiado secas, demasiado altas, demasiado bajas o aparentemente demasiado pobres en recursos para ser consideradas útiles. Sin embargo, el incesante impulso de este siglo hacia el carbón, el petróleo y el gas natural, así como la creciente demanda de recursos energéticos limpios como biocombustibles, cobre, litio y tierras raras, presas para energía hidroeléctrica y terrenos para parques solares y eólicos, ha expandido el alcance geográfico del extractivismo hacia nuevos territorios indígenas. Y los desechos tóxicos de la extracción y la producción, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero, son la causa principal de las catástrofes ambientales actuales que nos afectan a todos, pero de manera desproporcionada a las comunidades indígenas, pobres y marginadas. La historia de Tabaco refleja las experiencias y los destinos de tantos pueblos afrodescendientes autoliberados que establecieron sus propias comunidades, algunas en territorios indígenas aún autónomos, en toda América Latina a lo largo de los últimos siglos. Al igual que las comunidades indígenas, se basaban en el campo, la tierra y la subsistencia. Y al igual que las comunidades indígenas, sus comunidades precedieron a los estados-nación que posteriormente las absorbieron. Hoy, al igual que Tabaco, se encuentran amenazados por una versión moderna del colonialismo, basada en combustibles fósiles. ¿Son los pueblos indígenas ambientalistas por naturaleza? La resistencia de los pueblos indígenas al extractivismo los ha convertido en protagonistas cruciales de los movimientos ambientales y climáticos actuales. Pero eso es solo una parte de la historia. Las ideologías coloniales imaginaron durante mucho tiempo a los pueblos indígenas como seres que vivían en armonía con la tierra y la naturaleza, el buen salvaje que habitaba un pasado idealizado. Esta visión también tenía un lado oscuro, los europeos los tildaban de perezosos, indolentes, obstáculos al progreso y con una necesidad desesperada y eterna de la tutela europea. Estas construcciones coloniales ofrecían justificaciones útiles para destruir incluso las políticas indígenas imperiales y tecnológicamente avanzadas, como los imperios azteca e inca, que controlaban y transformaban la naturaleza con la misma profundidad que las sociedades europeas contemporáneas. La conquista de lo que llamaban el Nuevo Mundo convirtió las fantasías europeas en realidad, a medida que las jerarquías indígenas se aplanaban y los pueblos indígenas eran desposeídos, esclavizados, marginados o ruralizados. Lo que comenzó en 1492 solo continuaría con la expulsión de los indígenas de Estados Unidos en la década de 1830, la conquista del desierto por parte de Argentina a finales del siglo XIX y lo que algunos académicos indígenas han denominado la cuarta, o quinta, conquista que ocurre hoy con el neoextractivismo. El colonialismo fósil creó un mundo en el que las categorías socioeconómicas y étnicas llegaron a superponerse, aunque no del todo. Ramachandra identificó a los pueblos de los ecosistemas, cuyas economías y culturas se basaban en relaciones simbióticas a largo plazo con sus tierras, y no todos eran indígenas. Luego, por supuesto, estaban los omnívoros industrializadores, cuyo alcance tecnológico y geográfico no conocía, y conoce, límites. Europeos o no, estos voraces omnívoros también fueron colonizadores e industrializadores. Los pueblos rurales de los ecosistemas terrestres, ya sean indígenas, afrodescendientes o ninguno de los dos, tienden a poseer valores ambientales muy diferentes de lo que se considera ambientalismo entre tantos omnívoros industrializados. Su objetivo es cambiar el sistema económico global, no dar a las corporaciones del norte global más incentivos para extraer más del sur global. Hoy en día, los pueblos indígenas suelen estar basados en la tierra, pero siguen siendo indígenas incluso si han sido desplazados, voluntariamente o no, de sus comunidades rurales, o, en Estados Unidos, de sus reservas. La mayoría de los pueblos indígenas de América ya no viven en comunidades campesinas o rurales, sino en zonas urbanas. Algunos gobiernos y miembros de tribus nativas americanas incluso han adoptado industrias extractivas como el petróleo y el carbón en sus reservas y siguen siendo indígenas, aunque no se ajusten al estereotipo colonial.
Es la continuidad histórica con las personas que habitaron un territorio antes de quienes fundaron los estados-nación actuales lo que las convierte en indígenas. En América Latina, los pueblos afrodescendientes comparten esta prioridad no por la presencia de sus antepasados antes de 1492, sino por su marginación por parte de los estados-nación fundados en el siglo XIX. Israel y Palestina, ¿quién es indígena? Cuando me involucré por primera vez con el activismo por los derechos palestinos durante la invasión israelí del Líbano en 1982, el término indígena nunca surgió. Sin embargo, hubo indicios. Los sionistas argumentaban que la historia bíblica conectaba a los judíos con la tierra, y el historiador francés Maxime Rodinson situó el sionismo europeo en su contexto histórico de colonialismo y pensamiento colonial europeos, presagiando lo que posteriormente se convertiría en la teoría de la colonización. Hoy en día, la cuestión de quién es indígena surge con frecuencia, ya que los palestinos enfatizan sus lazos familiares y ancestrales con la tierra de la que fueron desplazados, mientras que las principales organizaciones judías y sionistas afirman que los judíos son nativos e indígenas de Palestina. También insisten en que los judíos israelíes no pueden considerarse colonizadores porque, a diferencia de otros europeos, llegaron a una patria y no había ni hay una patria a la que puedan regresar. El historiador israelí Benny Morris solía basarse en la definición más restringida del colonialismo, como la política y la práctica de una potencia imperial que adquiere control político sobre otro país, para insistir en que los sionistas europeos no podían ser colonizadores, ya que no eran agentes de un Estado que ejercía el poder imperial. Estos argumentos distorsionan fundamentalmente la investigación sobre la indigeneidad y el colonialismo de asentamiento. Los pueblos indígenas son aquellos cuya presencia es anterior al Estado-nación formado en su territorio, en este caso, los palestinos. Los israelíes, si bien seleccionan cuidadosamente los elementos de la investigación sobre la indigeneidad, ignoran el hecho fundamental de que el Estado les pertenece. El colonialismo europeo ha tenido múltiples facetas. Los académicos han distinguido el colonialismo de franquicia, al igual que gran parte del proyecto imperial británico en India y África, en el que un pequeño número de burócratas coloniales entran y salen de una colonia para imponer sistemas de gobierno y extracción, del colonialismo de asentamiento. Un ejemplo clásico de esto último es la Norteamérica británica, donde el objetivo era eliminar, en lugar de dominar, a las poblaciones nativas y reemplazarlas con una oleada de inmigrantes europeos. Por supuesto, estas categorías son tipos ideales, por muy poco ideales que resultaran en la realidad. La mayoría de los proyectos coloniales europeos tenían características tanto de colonos como de franquicias. De hecho, algo que el argumento judío indígena sobre Israel omite es el papel del mandato británico, 1920 a 1948, en el fomento del proyecto sionista en Palestina. También ignora el hecho de que la mayoría de las colonias de colonos no estaban pobladas por representantes directos de la potencia colonial, sino por poblaciones no deseadas de prisioneros, minorías religiosas o étnicas, personas esclavizadas, principalmente africanas, trabajadores contratados o, en el caso de Palestina, judíos europeos y, posteriormente, árabes y otros judíos. El colonialismo de asentamiento en Norteamérica comenzó en el siglo XVII, pero continuó mucho después de que Estados Unidos se convirtiera en un país independiente. Posteriormente, no fue un gobernante externo, sino un gobierno nacional, el que promovió la inmigración masiva de europeos, a menudo empobrecidos y excluidos, a sus costas. La historia de Latinoamérica también ofrece ejemplos coincidentes de diferentes tipos de empresas coloniales. Además de los funcionarios religiosos y reales españoles enviados para establecer un gobierno extranjero, aventureros y no castellanos se dirigieron a las Américas, tanto en funciones oficiales como informales. Los gobiernos coloniales desconfiaban de los criollos nacidos en América, de origen europeo, por considerarlos promotores de sus propios intereses en lugar de los de las potencias imperialistas gobernantes, aunque también fueran aliados naturales para controlar a las poblaciones indígenas, africanas y afrodescendientes recalcitrantes.
Las élites criollas desempeñaron un papel fundamental en la eventual separación de Latinoamérica de España y en el establecimiento de países independientes en el siglo XIX. Los nuevos países de Latinoamérica, como los recién independizados Estados Unidos, no ofrecieron, por supuesto, mucha independencia a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Y al igual que Estados Unidos, promovieron la inmigración europea para blanquear a sus poblaciones, mientras continuaban el proyecto de conquista, misionización y, de otro modo, eliminación de los pueblos e identidades indígenas. Hoy, en medio de la brutalidad en Gaza, vale la pena recordar que la creación de Israel en Palestina, su genocidio en curso en Gaza y sus actuales políticas de asentamiento e inmigración comparten muchos paralelismos con aquellos proyectos coloniales de asentamiento anteriores. Los proyectos extractivistas de Israel, especialmente de agua en Cisjordania y gas frente a las costas de Gaza, también lo sitúan firmemente entre los colonizadores fósiles actuales. Hay muchas razones para el ferviente apoyo de Washington a Israel, pero lo que el secretario de Estado Henry Kissinger describió como la necesidad de Estados Unidos de Israel como un policía de patrulla confiable o, como lo expresó una vez el secretario de Estado Alexander Haig, un portaaviones estadounidense insumergible en el rico Oriente Medio petrolero, sin duda juega un papel importante. También lo hace la visión colonial de que Israel representa la modernidad tecnológica e ideológica en un mundo árabe retrógrado. El 9 de agosto, honramos a los pueblos indígenas del mundo. Superemos los estereotipos y reconozcamos las ideas, los movimientos y los derechos de todos los pueblos que estuvieron y aún están sujetos a la violencia del colonialismo fósil. Esto incluye a los desplazados de la ciudad colombiana de Tabaco y a quienes se encuentran en el territorio sitiado de Gaza.